Shalom. Hoy vamos a hablar sobre el sabio y la sabiduría que viene de Adonai, del Elohim de Israel. En el pueblo, entre los judíos, se acostumbra a hablar sobre sus rabinos, sobre las personas que escribieron sus enseñanzas para la prosperidad, usando palabras como sabios de memoria bendita. Los mesiánicos, a cambio, llaman a sus maestros con el título como Morej o Rej, todos considerados inspirados, dichos así para sustituir la palabra sabios. Bueno, ya no hablamos del cristianismo, donde allá hay pastores, hay otra clase de doctores en teologías. Pero, por igual, en cada uno de los sismos, las personas se le da un cierto respeto a sus instructores por tener sabiduría. Bueno, no es mi intención en esta presentación hablar a favor o en contra de algunas de estas personas, de los dirigentes de algún clase de ismo, ¿no? Es decir, de toda forma de religión, de culto, que está edificado sobre una enseñanza respaldada por la autoridad de un hombre, que se le llama sabio de bendita memoria en este caso, ¿no? Como se llama dentro del judaísmo, o con otros títulos sentidos semejantes como sabio o persona con sabiduría. El propósito es ver lo que las escrituras nos enseñan, lo que el Elohim de Israel nos presenta su palabra sobre quién es o qué es la sabiduría. La palabra sabiduría tiene más de un significado dentro de las escrituras. Una persona que es manita, que es diestra, ¿no? en hacer obras buenas, es decir, tiene destreza en hacer todo tipo de trabajos con su mano, se le considera una persona con sabiduría. También sabiduría tiene un profundo significado refiriéndose a la capacidad intelectual de pensar los argumentos para responder de una manera equilibrada. En los dos sentidos, el que tiene sabiduría es una persona sabia, decir de otra forma, equilibrada. Para tener claro estos sentidos, vamos a observar varias palabras según el diccionario hebreo-español, como varios de los textos que los contiene. Sobre todo nos interesa lo que el Elohim de Israel enseñó a través de los escritos hebreos sobre quién es un sabio y qué es la sabiduría. Así que vamos a observar ciertas palabras hebreas para tener que tiene más de un sentido, por ende es obvio que se debe buscar el sentido que corresponde con el texto en su contexto, conforme a las enseñanzas general de la mentalidad hebrea, según está citada en el Tanaj. En el diccionario, pues hay una palabra que es hakam, como se dice al sabio en hebreo, y esto significa, bueno, se traduce hakam en inteligente, diestro, ingenioso. También puede tener sentido de astuto, avisado, excelente, experto, hábil, maestro, incluso perito, prudente, bueno, persona con conocimiento, es decir, tiene saber, es sabio. Si vamos por ejemplo, en Éxodo capítulo 36, versículo 1, se nos presenta aquí dos personas, Bezalel y Joliab, juntos con todos los artesanos, y aquí está la palabra Hakam, a quienes Adonai había dotado con la sabiduría, y aquí tenemos otra palabra que se llama Chokmah, y la destreza, que es otra palabra diferente, que es tabún. Luego vamos a ver lo que significa cada uno. Bueno, vamos a verlo ya desde antes. Hakam ya hemos visto que significa inteligencia, diestra, ingenioso. Chokmah, pues, tiene sentido de sabiduría, ciencia, entendimiento, saber, es decir, conocimiento. Y la destreza, que la palabra tabún tiene el sentido se explica con inteligencia por implicación, discusión, ¿no? Tener argumento, entendimiento en un contexto, cuando se habla con inteligencia, con prudencia, de aquí es prudente. Bueno, un buen argumento, un buen entendimiento o un argumento en este caso hace uso de inteligencia, son facultades que Yeshua prometió ofrecer a los que buscan de todo corazón adorar en espíritu y en verdad.
Pero vamos a seguir con nuestra cita para entender estas tres facultades. Bueno, son tres palabras distintas que el Elohim de Israel brindó a ciertas personas de su pueblo para capacitarlo en hacer toda la construcción, toda la artesanía necesaria para la edificación del santuario en el desierto, después de la salida de Egipto. Así, Éxodo 36, versículo 1, dice que Adonai había bendecido a Bezalel y Oholiab, junto con todos sus otros artesanos, probablemente que trabajaban en el mismo oficio, a quien Elohim había dotado con la sabiduría y la destreza necesaria para hacer el trabajo necesitado para el lugar Kadosh. Harán exactamente de acuerdo a todo lo que Adonai ha ordenado. Bueno, en otra edición se presenta, en lugar de la palabra todos los artesanos, es traducido con sabios de corazón. O también a quienes Adonai había dotado con la sabiduría, es traducido a quien Adonai ha dotado con destreza en la versión internacional Nazarena, o con destreza o inteligencia, está en otra edición. Pueden observar que en la palabra, la cita que hemos citado de Éxodo 36, versículo 1, cuando habla todos los artesanos, esos artesanos, esa palabra hakam, en el texto, ha sido traducido en tres formas distintas. Se suele con artesanos, con sabios de corazón o con personas diestras. ¿Vale? Son parte de la bendición. Cuando Elohim capacita a una persona con destreza, pues también tiene sentido de sabio de corazón, persona que tiene destreza, hakam. ¿Qué es lo que ofrece Adonai a ciertas personas de su pueblo? Pues un don, un espíritu, un talento por medio del cual Él califica al que Él escoge para hacerle apto para una cierta tarea, una tarea que Él le encomienda. Así que Él ofrece un entendimiento, es decir, sabiduría, que no está al alcance del que sea, ¿no? Es decir, uno puede tener cierta facultad, pero por encima Elohim le da todavía más. Él dijo que nos dará la herramienta necesaria para saber responder a los que nos reclamarán sobre nuestra fe, según cita el discípulo Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15, en el sentido que tenemos que estar capacitados, tenemos que estar listos para dar cuenta de la esperanza que hay en nosotros cuando alguien nos pregunta. Y aquí es el sentido de tener argumentos para que los sin entendimiento no puedan refutar ni negar. ¿No? Esa es una facultad, una bendición que Yeshua ha prometido en Lucas capítulo 12, versículo 12, que tendremos entendimiento, discernimiento, un ruaj, un espíritu que nos dará fuerza, ¿no?, a nuestro conocimiento para poder armar mejor las palabras de tal forma que los enemigos, los que no tienen entendimiento, los que están en contra y no sirven al Elohim de Israel y tratan de ponerse en contra, pues recibir una respuesta que ellos no pueden refutar. Es lo que se cita en Lucas 21, versículo 15, porque yo les daré palabra, esa es una promesa bonita, yo les daré palabras y una sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos sus adversarios. Y recordamos que él escogió las personas de abajo, los humildes, para elevarlos. Dice, levanta del polvo al humilde y derrumba, ¿no?, al que se cree muy alto, ¿no? Derrumba a los reyes y levanta al pobre del polvo. Y a veces a estos pobres que están humildes en su alma, pues le brinda sabiduría, le capacita con ciertas facultades, con un ruaj de entendimiento, de discernimiento, para que a medida que ellos han estudiado, obviamente, porque las dos personas que son mencionadas aquí en Éxodo 36, versículo 1, Bezalel y Oholiab, no eran personas que eran albaniles, es decir, edificaban tabique y de repente recibieron un don para hacer obras maestras perfectas en oro y plata.
No, se dedicaban a la artesanía y por encima, pues, por encima de su conocimiento, Elohim le brindaba más entendimiento todavía. En ese sentido, es lo que cita, lo que nos indica Yeshua, que nos dará palabras y una sabiduría que no, es decir, una facultad de destreza, de argumento, de saber hablar, de habla, pero obviamente sobre el hecho que nosotros ya fuimos estudiosos de las escrituras, ya conocemos las escrituras, pero como Moisés, una persona tartamuda, a veces te cuesta un poquito hablar. Entonces, el espíritu de Elohim es, su promesa es que te califica, te arma para, o te bendice al que pide, al que él necesita usar en su obra, según la disposición de cada alma, para darle una sabiduría de tal manera que pueda armar una enseñanza coherente y mejor con argumentos que los sabios de este mundo pues no puedan refutar. Vamos a ver ciertos ejemplos más adelante. Los que son ovejas de Yeshua le conocerán la sabiduría, es decir, el entendimiento que hace sabio al que la tiene, la que viene desde lo alto, porque hay sabiduría que viene del cielo y sabiduría que viene de abajo. Por eso hablamos del sabio y la sabiduría de Elohim. Una sabiduría que viene del cielo, que hace purificar la vista cuando se lean las escrituras, da entendimiento, te abre la mente y hace abrir la mente al que se preocupa por entender y compartir la palabra de Elohim. Esa es una sabiduría que viene del cielo. Cuando una enseñanza se fundamenta en las escrituras, esa no es una interpretación, sino simplemente es una presentación de una enseñanza ya revelada por Elohim. Los que interpretan cometen desde un punto de vista comentan sobre un punto de vista personal y consideran que o interpretan lo que ellos creen que quiso decir Elohim en las escrituras, sobre todo añadiendo a la palabra de Elohim sus propias opiniones como si fueran palabras de Elohim. Es aquí donde la sabiduría humana se sobrepone sobre lo que Elohim enseña. Y eso es añadir a la palabra, cosa que es malo, ¿no? No podemos ni sacar ni añadir. Cuando Adonai dijo a Israel que debería ser una nación de sacerdotes, como dice en Éxodo capítulo 19, versículo 16, era con el propósito de que ellos sean un pueblo con entendimiento, es decir, un pueblo sabio. ¿Sobre quién reina Elohim? El creador del cielo y de la tierra, para que ellos puedan ser luz para las demás naciones. Ese era el propósito sobre el pueblo de Israel, que sea un pueblo, una nación de sacerdotes, un pueblo con entendimiento sabio, sobre quien Elohim reina, con el propósito de servir como luz a las demás naciones. Una luz por medio de cual las naciones lleguen a conocer que sus Elohim, sus ídolos, sus mitos deificados, son inútiles y viendo la gloria del Elohim de Israel, entren en este pueblo y llegando a ser parte de Israel, adoren al Elohim, al único Elohim verdadero. Hay una otra palabra en hebreo que se llama bina, que en español se traduce con entendimiento, comprender o entender con sabiduría también, y inteligencia, prudencia. Y vemos en el Deuteronomio capítulo 6, 4, versículo 6, Deuteronomio 4, 6, obsérvenlos fielmente, que sea, que sea, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento. Hablando sobre las instrucciones de la Torá, dice que hay que observarlos fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría, es decir, de la facultad de que si nosotros somos un pueblo sabio, somos el pueblo de Elohim, pues al observar las escrituras, la Torah, los mandamientos, las instrucciones, eso será para nosotros una prueba que nos confirma, que nos revela que somos una nación sabia, que tenemos sabiduría y discernimiento, es decir, inteligencia, entendimiento, como se suele traducir la palabra bina, ¿no? Discernimiento. Esta palabra bina, inteligencia, un pueblo con discernimiento, para que otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes de la Torá, dirán verdaderamente, esta gran nación es un pueblo sabio.
y de discernimiento, ¿no? Es decir, que tiene vina, tiene comprender, con comprensión sobre las escrituras, lo han entendido, por lo tanto tienen sabiduría por explicarlo. Lo que tenía que calificar al pueblo hebreo como sabio, con discernimiento y apto para toda obra buena, según se presenta en 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 15-17, era la constitución del pueblo. Lo que fue llamado esa constitución es lo que es en realidad lo que llamamos Torah. Es el libro de los mandamientos, estatutos, consejos y advertencia, todo en un paquete de leyes como normativa de convivencia dentro del pueblo de Israel. Eso es lo que se llama la constitución de una nación, es lo que en realidad es la Torah. Y el propósito de ella es calificar a la persona para que sea sabio y con discernimiento, bueno, entre otros factores, principalmente para que restaure la imagen y semejanza de Elohim de tal forma que nosotros podamos volver al estado inicial donde Adán perdió este derecho, recuperar lo que él perdió. Ese es el propósito principal, pero para eso también, no solamente es decir, para ser un rey y sacerdote al mismo tiempo como pueblo, una nación sabia, pues uno necesita estar calificado por discernimiento, ¿no? Y por la sabiduría. Es lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3, 15, 17, ¿no? Totalmente apto para toda clase de obras buenas. El conocimiento de la Torah, junto con la bendición de Elohim, hace al sencillo entender maravillas, que la mente humana no es común, que para la mente humana no es común que las entienda, ¿no? Ni cualquier ojo puede ver, según 1 Corintios 2, versículo 9. Hay cosas maravillosas que una persona sencilla, cuando se dedica a las escrituras, a asimilarla, a comerla, pues en él pues se abre un entendimiento y discernimiento que a veces supera el entendimiento, el conocimiento de los sabios. Dice, pero ¿cómo puede esta persona saber tantas cosas? Pues bueno, las escrituras es una fuente de agua viva. El conocimiento de las leyes hace al sabio obediente. La sabiduría es el conocimiento sobre el Eterno, sobre el Elohim de Israel, y lo que él encomendó a los suyos, en escritos como normas para todo el pueblo, descendiente de Jacob. Salomón solicitó a Elohim, al Todopoderoso, un corazón sabio para saber dirigir al pueblo de Elohim, así que Adonai le respondió favorablemente. Y está escrito en 1 Reyes, capítulo 3, versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, hice lo que me pediste, ¿no? Es decir, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Pues Salomón fue bendecido con una capacidad, con un don, con un espíritu, con un ruaj que solo Elohim puede ofrecer. Sabiduría es la facultad de saber hacer diferencia entre bien y el mal. Es una de las funciones sacerdotales, según Ezequiel 44, donde se presenta que el sacerdote tiene que enseñar al pueblo a hacer diferencia entre bien y el mal, no solamente compartirle lo que tiene que creer, sino decirle por qué el bien es bien, por qué el mal es mal, para que una persona sea capacitada, ¿no? Para hacer uso de sus sentidos y aprender a discernir por uno mismo. Esta diferencia se puede hacer cuando se tiene como base para un buen juicio lo que llamamos Torah o este paquete de leyes que es la suma de la constitución del pueblo hebreo. Uno puede estudiar en una escuela, universidad y obtener un título, pero a pesar de haber obtenido conocimiento, no quiere decir que adquirió el entendimiento, es decir, logró adquirir sabiduría sobre los asuntos de Elohim. Durante muchos cursos, uno puede adquirir gran cantidad de información, mas este conocimiento no equivale al don de entendimiento que puede ofrecer Adonai, el Elohim de Israel. Seguramente leyeron sobre el momento en que Miriam y Yosef perdieron de vista a su hijo, a Yeshua, regresando después
por el camino durante 3 días buscando al niño, lo encontraron en el templo de Jerusalén, frente a los ancianos dirigentes, sacerdotes y rabinos, bueno, la cúpula de los maestros de la ley de su época, es decir, frente a las personas más sabias que existían en aquellos días, la cúpula de los dirigentes. Frente al muchacho de 12 años, estos maestros tenían una vida muy avanzada, por ende, se puede decir que gozaban de sabiduría, ¿no? Ahí se habla en las escrituras también de los pelos blancos, de la persona que tiene el pelo blanco, pues se supone que tiene sabiduría. Así que así eran esos maestros, con avanzados en edad, es decir, con mucho conocimiento. Maestros, estaban muy sorprendidos ellos por la sabiduría que el niño de 12 añitos les presentaba. Curioso, ¿no? La manera en que Yeshua les explicaba las escrituras hebreas era muy diferente de cómo ellos entendían, cosa que los dejaba muy curiosos por la forma más sencilla en la que el niño les explicaba. Esto nos debe dejar claro que los años de estudios y las grandes cantidades de conocimiento no garantizan al sencillo entendimiento de las Sagradas Escrituras, ¿no? Un rabino se califica por una gran capacidad de conocimiento sobre las escrituras, pero al tener mucho conocimiento no significa que una persona necesariamente tiene entendimiento o discernimiento. No, no confundan los asuntos. Vean la historia completa en Lucas capítulo 2, de versículo 41 hasta 52, sobre este encuentro entre el niño, entre Yeshua y los maestros de aquella época. Estudiar y aprender es bueno, aunque no es suficiente, pero si al conocimiento se añade el don del entendimiento que viene desde lo alto, eso es lo que se califica para ser un siervo de Elohim, uno aprobado por la voluntad de Adonai, y no por títulos adquiridos en escuelas rabínicas, en sinagogas y comunidades, ya que hoy todas las personas pueden ir a Jerusalén o una yeshiva, una congregación judía, y pagan por un curso intensivo y en un par de años pues sale con un diploma de rabino, ¿no? De Rav, de Rabbi, de Morej, ¿no? Y dice, ya está. Pero eso no significa que una persona tiene entendimiento sobre las escrituras, tiene conocimiento, o puede tenerlo, y a veces lo puede tener mal. La gran sorpresa de los sabios maestros, rabinos levitas de la época de Yeshua, era que debido al hecho que ellos no vieron a este muchacho en la sinagoga donde se enseñaba la Torá, observaban que tan confundidos y tan confundidos se preguntaban, ¿no? Al observar esta forma sencilla de que Yeshua les presentaba las escrituras. Y dice en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 54, vino a su tierra y les enseñaba en su sinagoga. De manera que ellos estaban asombrados y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No? Ya cuando tuvo la edad para entrar y hablar sobre los rollos de la Torah, del Tanaj, pues la gente se asombraba porque no sabía, porque obviamente si no lo hubiese visto entre ellos aprendiendo de sus maestros, como Pablo a los pies de Gamaliel, se preguntaba de dónde tiene esta sabiduría. ¿No ese es el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su madre Miriam y sus hermanos Jacob? Bueno, le conocía. Yosef, Shimón y Judá, ahí se presentan los 4 hijos de Yosef. Ya recordamos que Yosef tuvo otra esposa antes a fallecer, pues buscó y se casó después con Miriam, con la madre de Yeshua. Versículo 56, no están todos sus hermanos con nosotros. ¿De dónde pues le vienen a todas estas cosas? No, esa era la maravilla de esas personas. ¿Cómo es que sabe de dónde aprendió? Porque obviamente cuando un judío va a la sinagoga, pues todos los demás aprenden lo mismo. Y ahí, claro, a la sorpresa. Es decir, si él creció con Jacob, con Simón, con Yosef, con Yehudá, pues todos estuvieron aquí con nosotros. ¿De dónde sabe? Bueno, los que estudian hacen bien en estudiar para aprender más, pero eso no significa que también se le confiere el derecho de entender los planes del Altísimo. Miren lo que dijo Job.
37, versículo 23, 24. Shaddai, a quien no podemos alcanzar, es grandioso en poder y en justicia, y abundante en rectitud, él no atormenta. Versículo 24, Job 37, dice, por tanto, los hombres le temen a aquel a quien ninguno de los sabios puede percibir. Es decir, hay sabiduría, hay personas sabias, pero en su sabiduría no entienden al Elohim. Pero, por otra parte, Elohim presenta en el Tanaj que se revela a los sencillos de corazón. El Elohim no confiere entendimiento. Uno, por más que haya dedicado su vida a estudiar las Escrituras, no se convierte en un sabio que entiende los designios de Elohim, revelados en la misma Escritura. El que se cree sabio ante sus ojos, o el que aparenta serlo en los ojos de los demás, puede llegar a entender al que no tiene un fundamento estable. Perdón, me expresé mal. Puede llegar a engañar al que no tiene un fundamento estable en la Torá, porque no se dedica a estudiar para afirmar su creencia. Pero a las personas que se dedican a estudiar las Escrituras no son engañadas por la sabiduría de un sabio, es decir, que se aparenta presentando su conocimiento, citando citas o por aquí, bueno, tratando de pretender, yo tengo el Ruach, como muchos por aquí dicen, yo tengo el Espíritu y por lo tanto me tienen que escuchar porque yo tengo sabiduría. Bueno, hay que probar todos los espíritus, enseña la Escritura, porque hay personas que revelan en el Tanaj, hablan mentiras en el nombre de Elohim cuando Él no les mandó. O hablan de su propia concupiscencia. Les recomiendo un PDF que se llama Los Profetas, características de los verdaderos profetas de Elohim, de la persona que tiene el don de las Escrituras, don de Elohim, y los que son falsos, hablan falsamente, los profetas. Que no tienen, pues pueden pedir el PDF, siempre está disponible. Job 37, versículo 24, dice, Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio, no lo tiene en cuenta. Hay más esperanza para un tonto, dice en Proverbio 26. Hay más esperanza para un tonto que para el hombre que se cree sabio. Eso citando por contraste el Apocalipsis 3, donde se habla de los fríos, ¿vale? Que son mejor que los que están calientes. Tienen la impresión que tienen oro, que tienen vestidura, no saben que son desnudos. Pues mejor para el frío, porque tiene más posibilidad que para el que es caliente, templado, para el que se cree sabio en sus propios ojos. Mejor para el necio, dice, tiene más esperanza en un tonto que para el que se cree sabio en sus propios ojos. Proverbio 26, versículo 12 lo dice. Para que sepas quién es un sabio, al cual Adonai le dio entendimiento sobre sus escritos, y pueda diferenciarlo del que se cree sabio, o el que es llamado así por los demás, debes ser tú mismo un sabio. Y eso se adquiere a través de un buen fundamento para tener un excelente juicio, ya que el propósito de la Torah es darte entendimiento y discernimiento de la misma forma, porque te enseña a no mirar la cara del hombre. La ley requiere que el que enseña la Torah sea imparcial, usar una misma medida en todos los casos. En cuanto a juzgar con justicia en todo, primeramente en compartir la palabra de Elohim, sin buscar ciertos textos para ganar el aprecio de los demás, y en ningún lugar hacer siempre justicia. En segundo lugar, hacer siempre justicia entre los humanos, entre los hermanos, sin parcialidad, según Levítico capítulo 19, donde está la instrucción, versículo 15. ¿Por qué razón? Porque en el Brit Hadashah se presenta que hay personas, maestros, instructores, dichos sabios, que hablan conforme al corazón, conforme al deseo del oído de los demás. Entonces, predican o enseñan, como dice en el Tanaj, mientras tú le metes dinero en el bolso, en el bolsillo, te predican de paz, y cuando no, cuando su bolsa está vacía, pues te hablan de guerra, es decir, te reprende. Busca palabra para condenarte porque estás robando a Elohim cuando tú no ingresas, das tu ingreso a ellos. Bueno, cuando no se conoce la ley, la constitución del pueblo hebreo para evaluar, ni se tiene ojo para ver cómo se hará diferencia entre una persona calificada por Elohim
y una que es calificada por los seres humanos. ¿Mm? A veces se destacan personas calificadas con entendimiento de parte del Elohim porque estas no tienen títulos como los demás. Y a veces se descartan esta persona. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrado a hacer caso a la persona que dice, soy el doctor o el rabino, soy el morej, el roej. Entonces, a veces la persona pues dan crédito no por lo que está hablando, sino por los títulos con cual otro se presenta. Y eso es mal, porque estás mirando la cara del hombre. O mira su vestidura y dice, bueno, esta es una persona respetable porque tiene un talit en su cabeza y aquí te habla ciertas palabras en hebreo que te dicen, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, y siguen los dichos según que me diste para partir el pan, para beber el agua, para lavar las manos, para encender las velas, bueno, que cada uno, para abrir el Shabbat, todo lo que sigue a partir de este dicho, de la bendición. Hay que tener cuidado con estas personas. Como dijo Pablo, se refiere al que lleva un título y estos en su mayoría hablan conforme a lo que ellos desean, es decir, habla conforme a lo que el pueblo quiere escuchar. Segunda Timoteos capítulo 4, versículo 3. Habla conforme al placer de los demás, para que les encante, para que le diga amén, bendito sea, aleluya. Salmos 19, versículos 7 hasta el 11, a unos cuantos versículos que alaba la Torá, que dice que la constitución nuestra, que es la palabra de Elohim, que es la Torá de Adonai, es perfecta, transforma la vida. Los decretos de Adonai son duraderos y hacen sabio al sencillo, ¿no? A la persona humilde, sencilla, que no tiene educación y formación profesional, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Adonai son justos y alegran el corazón. La Torá de Adonai, como es clara e ilumina los ojos. ¿Vale? A propósito del colirio de los ojos, ¿dónde está? Ya lo encontramos en el Tanaj, el colirio que necesita la Odisea. Versículo 9, el respeto de Adonai es puro y dura para siempre. Los juicios de Adonai son verdaderos, del todo justos, son más deseables que el oro, que mucho oro fino y más dulce que la miel, que las gotas del panal. Tu servidor les hace caso. En obedecerlos hay grande recompensa. Bueno, siempre está puesta por contraste la bendición con la obediencia. La gente, pues en general quiere bendiciones, pero no acude a la Torá, acude a sus maestros y espere que ellos le den luz. Y las Escrituras lo presenta como una persona que voltea el mundo para ser un siervo de Gehenna, cuando uno mismo puede ir a la Torá de Adonai, que es clara, ¿vale? Ilumina el alma, ilumina los ojos, el camino. Y ese es el tesoro más preciado, tesoro enterrado, más deseable que el oro, según el versículo 10. Quiso decir David que despreciaba a los ancianos de su pueblo, a los maestros que enseñaba sobre la herencia hebrea. No, David no quiso decir que no hay que tener en cuenta a las personas, porque la Torah es clara, ilumina de los ojos, de ningún modo no significa que las personas no pueden explicarlas, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta, primeramente, que la Torah, al ser perfecta, hace entendido al que busca de toda corazón entenderla bajo la guía del Ruach, de Adonai, desde luego. Entonces, obviamente hay personas dentro del pueblo que están sujetos a la palabra de Elohim, no tienen problemas de decir, porque tengo un título y tengo una diploma, no necesito acudir solamente a la Torah y presentarla de una manera clara para que el pueblo haga diferencia entre bien y el mal. Obviamente hay personas que sí que sirven a Elohim de Israel. David de ningún modo quiso descartar a los pueblos, a los ancianos de su pueblo. Salmo 119, 97 a 100, dice, ¿cómo amo tu Torah, oh Adonai? Medito a ella todo el día. ¿No? Recordamos que una instrucción para el rey era que tenga una copia en sus manos del rollo de la Torah.
para que no se vanaglorie, para que les tenga las instrucciones y saber cómo comportarse, para no depender de sabiduría, de su propia sabiduría, ni confiar en su ejército. Bueno, entre otras instrucciones para saber guiar el pueblo con justicia. Tú me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Por qué? Porque tus misbot son míos, tus instrucciones, tus enseñanzas son míos para siempre. Es aquí donde cada uno tiene que tener en cuenta que las escrituras, el Tanaj, pues son instrucciones personalmente, Malaquías 4, como acaba en esta cita, para todo Israel, no solamente para la casa de Judá, no solamente para el judaísmo, sino para todo el pueblo de Israel. Tus misbot son míos para siempre. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Porque David amaba la Torah. Versículo 99, tengo más entendimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque tu instrucción es mi meditación, ¿no? Día y noche. No quería, David dijo también que no quería salir del santuario, del templo. ¿Por qué? Porque antes de entrar en el templo era como un animal, una bestia sin entendimiento, pero una vez que entró dentro, entendió qué es el ser humano. Versículo 100, entiendo más que los ancianos. ¿Por qué? Porque guardo tus mandamientos. De esa misma razón, pues, Yeshua tenía más sabiduría a 12 años que todos los sabios de su tiempo. Porque Yeshua no estudiaba la sabiduría de los sabios, sino que escudriñaba las escrituras. Y esta es la fuente, las armas y toda la estructura de defensa que tiene que tener un soldado, ¿no? Todo el equipamiento, según Pablo lo presenta en Efesios 6. Todas esas fuentes de las armas y de estructura de defensa, pues están, la armadura están dentro de la Torah, te hace más sabio, te hace más entendido y mejor capacitado que los enemigos, los maestros y los ancianos juntos. David explica por qué que es más sabio que sus enemigos, más entendido que sus maestros, más entendido que los ancianos, no porque era soberbio o lleno de orgullo, porque cuando una persona se presenta de esta forma, le dice, tengo más entendimiento que un rabino que estudió toda la vida, obviamente los demás dice que es soberbio. Pero David expresó esto considerándose no con orgullo superior a los demás, sino porque eso es lo que en eso te califica las escrituras. Te da sabiduría. ¿Y cómo vas a decir, no lo tengo? Sí que lo tienes. Lo que hacía a David más sabio que los sabios era el hecho que las enseñanzas de Elohim, sus instrucciones y sus mandamientos eran el tema de estudio preferido de David. ¿Vale? Es aquí donde una persona llega a ser más capacitada que uno que estudia tradición, enseñanza, explicaciones de los hombres, más que la propia escritura, ¿no? Aprenden Talmud, dice la Torah verbal en lugar de Torah de Moisés. Pues en la Torah de Moisés que David aquí, perdón, tenía la copia de la ley, de los misvot, de las instrucciones y de los mandamientos, pues era la fuente que lo hizo más sabio que los enemigos, más entendido que sus maestros y más entendido que los ancianos. Salmo 119, 104 y versículo 105, de tus mandamientos adquiero entendimiento. ¿De dónde? Tus mandamientos, la Torah otra vez. Por esto odio todo camino de injusticia. ¿Por qué? Porque la Torah es una lámpara para mis pies, es tu Torah, y esta es luz en mi senda, ¿no? Presenta David. En las leyes hay un mandamiento para que los padres enseñen a los hijos obediencia hacia la Torah. El hijo que aprende esas lecciones y las pone por obra, aun cuando es solo un joven, es un sabio. La sabiduría no depende solamente de la edad de una persona, sino de su actitud, de su carácter y educación, respeto a las instrucciones de la Torah. Proverbios 13, versículo 1. Un hijo sabio es por la disciplina de su padre. Un burlador nunca oyó reprensión. Proverbios 19, 20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que
seas sabio en tu vejez. Bueno, Eclesiastes 4:13, hay muchas más citas. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Así que vemos que hay personas jóvenes que aunque son pobres, pueden ser sabios. Y hay personas como reyes, adultas, que son necias, ya que la edad no hace a una persona sabia como debería, sino las escrituras califican a uno para tener discernimiento en cuanto a tener sabiduría. Proverbios 1, versículo 7, el temor de Adonai es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento a todo lo que a todos los que la practican, y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento, pero los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. Bueno, pueden leer también Proverbios 1, versículo 1 a 6. Algunas palabras de sabiduría. Versículo 5 dice, alguien que ya es sabio oirá y será más sabio. Alguien que ya entiende adquirirá dirección. Entenderá parábolas, expresiones ocultas, los dichos y enemigos de los sabios. Y los dichos y enigmas de los sabios, ¿no? Una persona que se dedica a conocer las escrituras, la Torah, la Tanaj, pues llega a tener más entendimiento y conocimiento para darse cuenta de las expresiones que a veces es difícil de entender, como hay en el Brit Hadashah, pues muchas citas del Tanaj que son hebraísmos, ¿no? Y la gente que no conoce esto, pues llega a interpretar, ¿no? El día y la hora que nadie sabe, ¿no? Dicha famosa frase, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, ¿no? Hablando sobre Mashiach, vendrá en el día y la hora que nadie sabe, como ladrón en la noche, como he visto en otra parte, ¿no? Hoy te engendré, dijo en el Yeshua, a Yeshua, su padre en el día de su bautismo. ¿Cómo lo va a engendrar en aquel día? ¿No? Hoy te he confirmado. Bueno, hay muchísimas. Solo el padre tiene bajo control. ¿Cómo va a decir? Es decir, el hijo no sabe cuándo iba a volver, cuándo iba a venir, cuándo será el tiempo, claro, porque él mismo los profetizó, él mismo los anunció. ¿Cómo no hubiese sabido el tiempo de su propio regreso, de cuándo actuaría? Pero hay ciertos hebraísmos que se entiende en la luz del conocimiento de la cultura hebrea. Entonces, cuando una persona se dedica a estudiar Torah prácticamente, sé que el sabio que escucha se hará más sabio, es decir, una persona que tiene entendimiento tendrá también discernimiento sobre lo que está, sobre lo que conoce. Entonces entenderá las parábolas, las expresiones, los dichos y enigmas que están escritas dentro de las escrituras. ¿Vale? Está eso, Proverbios 1, versículo 6. Cuando al sabio se le añade la presencia de Yeshua, es decir, cuando un sabio que tiene conocimiento, digamos, ¿no? Llega a conocer a Yeshua, su entendimiento se abre para comprensión de las escrituras. Sus ojos verán lo que las escuelas donde van estudiando las yeshivas no le pueden enseñar, aún ni con toda una vida de lectura de la Torá. Cuando el sabio abre el entendimiento, el más sencillo brilla, es decir, la palabra más sencilla brilla como una luz en la oscuridad. Si un sabio se sienta a los pies de Yeshua, él le da más sabiduría de la que nunca podrá alcanzar por sí solo, ni en toda su vida de estar todos los días estudiando. Dice en Proverbios 9, versículo 9, da al sabio, es decir, enseña al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Bueno, es lo que todos tenemos que perseguir y estar dispuesto a aprender más porque el conocimiento es enorme y obviamente hay entendimiento cuando una persona se dispone, como Daniel, que era profeta, Nevi Daniel, dispuso su alma para que el Ruach Elohim le dé entendimiento sobre las profecías. Y saber cuándo iba a acabar los 70 años. Las escrituras que vienen de Adonai en parte provienen de su palabra escrita, del Tanaj.
Una persona sabia debe conocer la historia de su pueblo primeramente, ¿no? Tanto de lo que se menciona sobre los tiempos de gloria, como también de los tiempos cuando Israel pues no vivió en obediencia, sino en tinieblas, cuando fueron rebeldes adorando a Elohim ajenos. Hay que conocer las dos partes de Israel, la parte de los tiempos buenos y los tiempos malos, eso mantener en equilibrio. La sabiduría que procede de Adonai, cuando un sabio lee las escrituras, viene de una forma tan clara que pareciera como si Adonai mismo estuviera hablando cara a cara con él, con este. El entendimiento de Adonai facilita la capacidad de poder explicar, porque Elohim actúa de una manera o la otra a favor o en contra de su pueblo, como también puede explicar lo que Elohim hará a favor de su pueblo. Es decir, eso te da entendimiento sobre la forma como Elohim obra, sea por misericordia o sea por justicia. Ya que en el Tanaj pues vemos también partes buenas cuando Elohim bendijo el pueblo y parte cuando él mismo se levantó para castigarlo, no para destruirlo, sino para corregirlo, aunque a veces, como en nuestro caso, pues llevamos más de 2800 años casi fuera de nuestra tierra y todavía nos sigue con la calificación de un pueblo duro de cerviz. A veces no se aprende una corrección tan fácil. Jeremías capítulo 9, versículo 12. ¿Qué hombre es tan sabio que entienda eso? ¿A quién le ha hablado la boca de Adonai de manera que pueda explicar? ¿No? Es aquí la razón de un sabio. Es decir, si tú tienes una profecía y no sabes explicarla, entonces solamente repites la misma palabra, eso no significa que tienes entendimiento. El sabio tiene que entender primeramente las cosas de Elohim y saber explicarla, porque está en ruina la tierra devastada como un desierto sin nadie que pase por ella. Bueno, sigue la cita. Y es aquí el asunto. ¿Por qué? Bueno, la gente pues solamente prefiere ver el tiempo de gloria cuando Él restaurará su nación, pero no mira la consecuencia o la causa de que el pueblo está así, por qué estamos esparcidos. Solamente quiere que sea reunido, pero no busca la justicia de Elohim, porque Elohim te saca del medio de las naciones, te trae el desierto de las naciones, un tipo y un antitipo, y dice, allí me juzgaré con ustedes cara a cara. Por eso la historia se repetirá de esta forma. Todos queremos salir de entre las naciones y ir a la tierra prometida, pero lo que dice, te sacaré de entre las naciones, te llevaré al desierto y allá litigaré contigo cara a cara. Y en cuanto a los rebeldes y duros de servir, dice, los sacaré, pero no entrarán en la tierra prometida. Es aquí la sabiduría del que tiene entendimiento y de explicar las cosas de Elohim. ¿Por qué está la tierra en ruina? Es decir, ¿por qué nosotros estamos esparcidos? Pues el sabio entiende porque conoce las profecías, conoce las advertencias que Adonai dio a su pueblo y como estos despreciaron los consejos divinos, motivo por el cual llegaron a cumplirse todas las advertencias hasta que Jerusalén fue dejada desolada. Bueno, hasta que todas las maldiciones de Deuteronomio 28, desde el 15 en adelante, pues cayó sobre toda nuestra descendencia desde cuando el pueblo de Israel fue llevado en exilio por los reyes de Siria y desde los días cuando la casa de la Judea fue borrada, sacada de la mapa por el año 163, ¿no? Nuestra era hasta la fecha, pues el conocimiento y el entendimiento pues desaparecieron, solo se mantuvo una llama pequeñita sobre nuestra raíz. Osea capítulo 14 dice en versículo 9, aquel que es sabio considera estas palabras. El que es prudente, ¿vale? Sabio y prudente, tome nota de ellas, porque las sendas de Adonai son llanas, es decir, su palabra, la Torá, vimos que es perfecta, recta y buena según dijo Pablo en 2 Timoteo, ¿no? En los Salmos, pues antes la Torá es perfecta, ilumina el alma, el camino. La senda de Adonai, dice Oseas 14, son llanas, los justos pueden caminar por ellas. Mientras, fíjate que por la misma senda, por los mismos caminos, los pecadores tropiezan. Cuando el Ruaj
dota a una persona con un don especial para servir a la comunidad de los creyentes, no lo hace para que estos poseen un título y sean llamados por alguna manera exaltada sobre los demás. Todos los dones sirven juntos para el bienestar de todo el cuerpo de Yeshua. Así que siendo nosotros mismos miembros, no tenemos, es decir, parte de un cuerpo, no tenemos un solo mando, ya que todo el control, tenemos solo un solo mando, porque todo el control del cuerpo viene de la cabeza. Aunque somos muchos miembros, muchas partes, todos servimos al cerebro, ¿no? Según el cerebro manda, que es la cabeza, quien es Yeshua. Por otra parte, el cuerpo de Mashiach no solamente tiene maestros, sino que también hay una suma de otras capacidades y nadie es llamado con el título conforme el don que recibió. ¿Por qué? Al que predica se le llama pastor, morej, roej, apóstol, etc. Y al que ora por los hermanos no se le llama intercesor. Por dar un ejemplo de la desigualdad y mala intención al intentar dar autoridad a un hombre sobre los demás. Las funciones del cuerpo de Mashiach son para edificación, no para que una persona se exalte a sí misma. Vemos en Romanos capítulo 12, versículo 5, así hay muchos somos un cuerpo, que siendo nosotros muchas personas, pues somos un cuerpo en Mashiach y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue repartida. Y aquí se nos presenta en este capítulo de Romanos 12, hay una lista de 7 dones. Si ustedes son personas justas, no tendrán preferencia por el punto 3 de esta lista, es decir, por el que enseña, como vamos a ver en el versículo 2, dice que en esta gracia nos fueron repartidos dones de profecía, primeramente, luego hay dones de servicio, en versículo 7, luego hay dones de el que enseña, también se presenta, el que enseña en las enseñanzas, el versículo 8, el punto 4, el que exhorta, el versículo 5, el que reparte, también el que preside, también el séptimo punto es el que hace misericordia, ¿no? Todos esos dones, la profecía, el servicio, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que hace misericordia, el que preside, son dones que la gracia de Elohim los repartió dentro de la comunidad y nadie se presenta con esos títulos. Es decir, no hay que buscar solamente porque yo enseño, uno es maestro, hay que llamarlo maestro. No, también el que hace misericordia, el que intercede, el que preside, el que exhorta, el que tiene el don de servicio, de servir, estas personas eso califican, no se exalta por los dones que tienen. ¿Por qué entonces tengo que exaltar a uno por llamarse rabino, por llamarse maestro, roej, apóstol, porque tiene cierto don? No, los dones son para que todos sirvan en armonía para el crecimiento de todo el cuerpo. Veamos otros 9 dones en Primera de Corintios, capítulo 12. Ahora bien, hay diversidad de atributos espirituales, pero el espíritu es el mismo. Y así vemos en el versículo 4 al 11, le vamos a leer, hay diversidad de ministerios, aunque hay un mismo Elohim, hay diversidad de operaciones del espíritu, aunque hay un mismo Elohim que concede estabilidad ¿para qué? Para hacer todas estas cosas en todos, es decir, para bendición de todo el cuerpo. Pero a cada uno se les dada la manifestación del Espíritu para ayudarlo a cumplir su misión. Por eso una persona es calificada con un cierto don. Vemos en el versículo 8 que don es de palabra de sabiduría, otro de palabra de ciencia, otro de fe, otro don de sanidad, otro, el versículo 10, el de hacer milagros, de profecía, de discernimiento de los espíritus, a otro diversos tipos de idioma, ¿no? Tiene facilidad para aprender a hablar en otro idioma. Y el noveno punto
un don de interpretación correcta, ¿vale? Es aquí un don importante en saber interpretar los sueños, las visiones correctamente. O también las escrituras, desde luego, obvio. Pero todas estas son las que hace uno y el mismo Ruach, repartiendo cada una en particular como él quiere. No es como uno corre y desea, sino como el Ruach le bendice para capacitarlo, para servicio, para toda la comunidad. Y las personas que tienen esos dones, esos atributos, pues no son para que ellos mismos se reclamen, se presenten y hagan uso de ellos de una manera egoísta. Ah, porque yo tengo tal don aquí, porque Elohim me da un sueño, yo voy a hablar con autoridad y me tienen que hacer caso. No, yo voy a decir para el carro, porque hay que probar estos espíritus también, porque hay muchas otras fuentes de donde puede salir un don, un sueño, una visión. Hay que probarlo si es de Elohim o de Elohim, otro Elohim. ¿No? Entonces, cuando hay humildad, pues el don se somete a ser probado y entonces cuando se confirma que es correcto, se da la interpretación correcta según el mensaje transmitido, pues será para edificación de todo el cuerpo en beneficio de todo. Si alguno se desvela estudiando lo mejor que pueda las escrituras hebreas, ¿crean que se va a calificar esta persona para ser considerado tener discernimiento de espíritus? Bueno, si esos atributos son bendición inmerecida que proviene de parte del Ruach de Elohim, entonces debemos investigar si la persona que dice tener un tal atributo está calificada por Elohim o solo es un título que uno se atrevió a usar para tener autoridad sobre sus lectores y oyentes. Hay que probar a cada uno y eso es importante, tener discernimiento de los espíritus como está presentado en el versículo 10, ¿no? Discernimiento de los espíritus. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10, ¿no? Uno de los dones, discernir los espíritus. Eso es una gran bendición, saber probar a los demás, a ver si hablan en nombre de Elohim o en nombre de, es decir, el Elohim de Israel o en nombre de otro Elohim de este mundo. Y hoy, como muchos viene hablando y todos pretenden que son de Elohim, hay que ver a saber de qué o de parte de quién Elohim, de este mundo o del Elohim de Israel. Por si aún no ha quedado claro, de parte de quién uno puede tener las bendiciones que enumera Pablo, quién puede calificar a una persona para ser un siervo activo en el cuerpo de Yeshua, observen el siguiente verso. Dice Pablo también en Efesios capítulo 4, versículo 8, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Eh? ¿Saben ustedes que el que subió fue el que bajó? Y el que bajó, pues entregó, vino aquí para, nací, vine al mundo, dijo Yeshua a Pilato, por esto nací, por esto vine al mundo, nació antes de venir al mundo, y entregó su vida a cambio de la de nosotros. Pero antes de subir prometió que enviará el poder necesario para que su obra avance. ¿No? Quedaos en Jerusalén hasta que recibáis el don, el poder prometido, ¿no? Para que puedan cumplir de compartir las buenas nuevas hasta el fin de los días, hasta el final de los tiempos en todas las partes del mundo. Así que hemos visto que en el texto anterior, que el que envió distintos dones a su pueblo fue el Ruach, el Espíritu, como paréntesis, ¿no? Y con el propósito de abrir un nuevo horizonte de investigación para ustedes. Pablo explica que el Padre nos envió un Espíritu que clama Abba Padre, es decir, en Gálatas 4:6. Y este mismo Espíritu es el mismo que bajó sobre Miriam tomando forma humana, llamándose Ben Adam, hijo del hombre, bueno, como se suele traducir, es decir, descendiente de Adán. Este mismo espíritu de Elohim fue el que después de cumplir su tarea en la tierra entre los suyos, subió, tomó los dones y los entregó a sus siervos para el beneficio de todo el cuerpo de sus creyentes. Eso es lo que está hablando Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 9. Y así se explica el Salmo, el significado del Salmo 68, versículo 18. ¿No? Hablando de el mismo que subió es el mismo que bajó. ¿Y quién subió? Sino el que vino primeramente abajo.
Y el que vino es el Ruach que descendió sobre Miriam y se hizo Yeshua. Entre las palabras de Yeshua, las enseñanzas de Pablo, quiero descartar algunas cositas en los siguientes versos. Romanos capítulo 12, versículo 3. Ordeno pues, por la autoridad que se me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga un sentido de superioridad más allá de lo que habéis recibido, el que debéis tener siendo cuerdos en esto aceptando la medida de fe que Elohim concedió a cada uno. Por lo tanto, si uno recibió un sentido, que no tenga un sentido superior, dice la tira, que no se siente, que no se ponga en una posición más alta. Recuerdan que los discípulos peleaban quién es el primero. Y Yeshua dijo como una bofetada, vosotros no tenéis que estar así. Y porque esto no depende de vosotros, primeramente. Y hay que buscar los últimos lugares porque si ustedes sois dignos, pues se sentarán delante cuando el dueño vendrá y dirá, oh, tu lugar está aquí entre los primeros, levántate y ponte aquí a mi lado. Y el que se sentó a su lado, pues tendrá que ir para atrás. Hay facultades que Elohim bendice a su pueblo para el servicio de todos, no para aprovecharlo y abusar, para considerarse superiores. El detalle de este consejo reside en el hecho de que aunque Adonai ofreció a una persona una facultad especial, un don superior a los demás de sabiduría, la cual lo hizo más entendido que a sus hermanos, esto no debe ser un motivo para exaltar al hombre por el atributo asignado. No olviden el hecho de que si tienen algo, lo tienen por un favor divino, y es para el bien y el servicio de todos. Por todo lo que uno tiene, debe ser agradecido a Yeshua. Debe aceptar que solo es un siervo por medio del cual el Elohim, Yeshua, ofrece alimento a su pueblo. Es un canal, un medio. En este caso, todo título que una persona se asigna se convierte en un robo, es decir, despoja a Elohim de su gloria y se le atribuye a sí mismo, disfrutando cuando los hermanos lo llaman Rabbi, maestro, Roej, Morej, bueno, lo que cada uno, como se presenta, como se alza cada uno. Dicen Jeremías capítulo 9, versículo 23, así dijo Adonai, no se alabe el sabio con su sabiduría. En Proverbio 3, versículo 5, confía en Adonai de todo corazón, no te exaltes en tu propia sabiduría. Proverbio 3, versículo 7, no seas engreído acerca de tu propia sabiduría, sino que teme a Adonai y vuélvete con todo mal, es decir, cámbiate, si ya piensas así, cambia el sentido de tus pensamientos, vuelve a humillarte, no te exaltes a ti mismo, porque Elohim pues echará por tierra la gloria de los sabios. Cuando los dones de Elohim son asumidos como si fueran adquiridos por propias fuerzas, propios esfuerzos, debido a sus años de estudio, y uno llega a considerarse que es sabio, debido al conocimiento adquirido, no deben olvidar que todo el que se enaltece será rebajado y todo que será humilde será enaltecido. Es lo que presenta Pablo en 1 Corintios 1, versículo 19 al 31, pero lo van a leer ustedes. Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y en el versículo 24 dice, pero a los llamados, tanto descendientes de Judá como los griegos, el Mashiach es el poder de Elohim y la sabiduría de Elohim. Es lo que nosotros tenemos que perseguir, porque a nosotros nos importa, no esa sabiduría que viene de Elohim. El necio, porque lo necio de Elohim es más sabio que los hombres y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres, ¿no? A veces se refiere a las personas que son vistas de esta manera como personas que no son calificadas, porque no tiene estudios, no lo ve que tiene un talí, no lo ve que tiene tizín, entonces se declaran como personas que no tiene precio ni respeto ni estima porque no tiene una apariencia
a la vista de los demás. Eso es lo que se refiere aquí, lo necio de Elohim, no porque Elohim tiene necios en su pueblo, sino porque así se percibe ciertas personas que no se engrandecen en los ojos de los demás. ¿No? Son vistos como en Isaías 53 se presenta Mashiach como una oveja que le lleva al matadero, que no abrió su boca ante sus trasquiladores. Versículo 27, Elohim ha elegido a los necios del mundo, aquí se explica lo que quiso decir antes para que alguien no malinterprete, para avergonzar a los sabios, es decir, eligió los débiles del mundo. Elohim los ha elegido para avergonzar a los fuertes. ¿Vale? Entiendan bien el versículo 25 en la luz del versículo 27 y el 24. Bueno, siguen ustedes la lectura de este capítulo que es muy interesante, 1 Corintios 1, 19 hasta 31, en cuanto a la sabiduría. Los valores de Adonai son más diferentes, son muy diferentes de los criterios de los hombres sabios, conforme a la sabiduría humana. Él mira el interior de una persona, su dedicación y disponibilidad a dejarse usar, una persona que se deja usar, es lo que donde mira el Elohim dentro del alma de una persona y busca al que está conforme a dejarse instruido, como era David, hombre conforme al corazón de Elohim. Dice en 1 Samuel 16, versículo 7, pero Adonai le dijo a Samuel, no prestes atención a su apariencia, ni a su estatura, porque lo he rechazado. No es donde mira Elohim, en las alturas, la apariencia, los títulos, el talit que se le pone a una persona, el tefilín que se le pone alrededor de la mano, en su cabeza, si tiene tizino o no, no es la parte de apariencia donde mira Elohim, sino dentro del alma de la persona. No prestes atención a su apariencia ni a su estatura, lo he rechazado, porque no es como mira el hombre, lo que mira Adonai. El hombre mira solamente lo que se ve, pero Elohim mira en el corazón. Es aquí donde se reclama esta facultad de discernimiento que hemos visto antes, el punto 7. En el versículo, lo recalco, 1 Corintios 12, versículo 10. A otro discernimiento de espíritus, ¿no? Es un punto bastante importante porque eso te califica a mirar no en a la apariencia de un hombre, sino tratas de mirar lo que hay dentro de un alma. Una persona, pues por Facebook me decía, a ti nunca te he visto con el talit, nunca te he visto. Y yo digo, pues necesitas ir al doctor, que es Yeshua, para que dé el colirio para los ojos, para que veas mi talit y veas mi tizit. Porque no los ves porque donde yo los tengo no es donde tú los ves, porque te falta el colirio para los ojos, porque Elohim no mira en las apariencias de una persona, sino mira si esta Torah, bueno, esta instrucción de ponerlo sobre tu frente, sobre tu mano, que está la Torah en tu mente y tú lo pones por obra, lo trabajas con tu mano. Es aquí donde Elohim mira lo que tú haces, no lo que tú haces, es decir, en la tumba que tú pintas en el exterior, sino lo que hay dentro, si hay gusanos dentro o hay gloria dentro. El hombre mira solamente lo que se ve, pero Adonai mira el corazón. 1 Samuel 16, versículo 7. En los corazones de los apóstoles nació el deseo de ser más grande y más importante que los demás. Se sintieron superiores a los del pueblo, según Marcos 10:37. Cada uno pues tenía un espíritu de grandeza entre los discípulos y llegó a tener un combate, un debate entre ellos, que Yeshua lo observó. Al igual que sus discípulos, todos pasamos por la escuela donde el carácter es moldeado, cambiado. Nuestro ego es cambiado por la humildad del Maestro, nuestro Redentor. Porque cuando las especies de las 4 especies, de estas 4 tipos de personas, están juntadas dentro de un manojo, es aquí donde uno choca con el otro y a veces duelen. Pero el propósito de juntarnos, de estar en una congregación, en un grupo, es para ayudarnos a moldearnos, a preparar a aprenderse la humildad, ¿no? Aprender la humildad del Redentor.
Dice Mateo capítulo 20, versículo 26, 27, pero entre vosotros no será así. Todo lo contrario, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros debe asumir el rol de un siervo para todos, y el que tenga aspiraciones de ser contado como el número uno entre vosotros, que asume la actitud de un esclavo para el grupo. Más bien, dice Mateo 23, versículo 11, que el más grande entre vosotros sea el que sirva a todos. Y en Marcos 10, 43 dice, entre vosotros no sea así, sino que quien quiera ejercer gran autoridad entre vosotros será vuestro servidor. ¿No? En este caso, Yeshua pues tomó el lienzo y lavó la toalla, lavó los pies de sus discípulos. Claro que para ellos eso fue muy humillante, ya que su propio maestro les lavó los pies, como también para Yohanan, el primo de Yeshua, cuando vino a ser sumergido, bautizado, pues este no quiso, dijo, no es así, tú me tienes que bautizar a mí, porque tú tienes el roaje, el espíritu de la santidad, que me puede purificar para adentro y me puede hacer kadosh, me puede hacer santo. Pero bueno, tenía que cumplirse la Torah, tenía que seguir los pasos sacerdotales para que sea confirmado, lavado, antes de entrar en su servicio. Y Yeshua cumplió su deber. Voy a finalizar este tema, aunque no está completa, resaltando el fundamento que Pablo quiso poner al joven Timoteo como base de su fe. El fundamento de toda la sabiduría, la herramienta que puede calificar como sabio a todo el que hace de las escrituras su fuente de inspiración. Bueno, la famosa cita, 2 Timoteo 3, 15, 17. Pero tú, desde tu niñez, has conocido que lo que está hablando los rabinos en la sinagoga. No, dice las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe en el Mashiach Yeshua. Toda la escritura es inspirada divinamente, es útil para la enseñanza, para la reprensión, ¿no? A eso nos gusta a muchos, para la corrección, para la instrucción en justicia. ¿Y dónde se habla de amor? Es lo que a nadie le gusta ni reprensión, ni corrección, ni instrucción en justicia. Pero es necesario porque justicia es el brazo derecho de Elohim. Y sin corrección, pues uno crece mal y crece sin saber las cosas malas que tiene dentro. Por lo tanto, las escrituras te califican en reprender, en corregir, en edificar, en derrumbar, como dijo al profeta Jeremías, destruirá y edificará. ¿Al fin de qué? De que el hombre de Elohim sea maduro, enteramente capacitado para toda obra buena. Y claro, pero llegar aquí hace falta un duro trabajo. Uno tiene que aguantar represión, corrección y justicia. Si ustedes quieren adquirir conocimiento aprovechando otras fuentes que no son las escrituras, están en su derecho, mas sean conscientes que los sabios que escribieron aquellos libros ajenos a la Biblia han estado añadiendo sus opiniones sobre lo que se consideran inspirados. Estos libros debido al pensamiento de que dichos autores fueron maestros entendidos del Tanaj. Así que hay que tener cuidado con estos sabios que escribieron Talmud, Mishnah, otros libros, otras instrucciones que no son escrituras. Hay que tener cuidado porque al dar su explicación, en parte quizás es buena, pero si una persona no edifica sobre las escrituras, no va a hacer diferencia donde el ser humano pues dio su propia interpretación agregando a las escrituras instrucciones y así desechando la instrucción de Elohim. Y no por nada, Yeshua en Mateo 23 pues reprende a los fariseos que cambiaron la instrucción de Elohim por tradiciones y reglas humanas. Así bien, bueno, hay muchas dentro del judaísmo mesiánico de reglas y reglamentos que la gente hace para iniciar el Shabbat, para orar, ritos y rezos, como los católicos también, sí, tienen sus rezos, también los budistas también tienen sus rezos ya preconcebidos, ya no hay sinceridad del alma, hay que hacer rituales y cosas, como encendido de las velas, dice, como Elohim mandó para que encendamos las velas, pero ¿dónde mandó Elohim que tú enciendas las velas? ¿Mm?
Bueno, hay el mandamiento para los Kohanim que estaba dentro del templo, que tenía que mantenerlo encendido, no para que la encienda, tenía que mantener siempre la menorá encendida. Pero esto es otro asunto de coger de aquí y aplicarla dentro de las circunstancias, de encender 2 velas en cada Shabbat, de hacer un pan y 2 copas de vino. Pues eso no existe en la palabra. Son parte del ritual que uno lo puede hacer. Bueno, lo hace por su propia conciencia. El problema es cuando esas instrucciones y las invocaciones de las oraciones para estos servicios se elevan como si fueran instrucción de parte de Elohim. Bueno, son instrucción de parte del rabino. Pero no confunda al rabino con Elohim. Una persona, aunque sea sabia, por tener conocimiento, no va a ser igual o ni superior a las escrituras, y donde las escrituras nos enseñan, ya que la suma de tu palabra es la verdad, es allá donde nosotros tenemos que ir a comprobar. Salmo 119, 160, ¿no? La suma de tu palabra es la verdad. Entonces, hay que orar por tener el don de discernimiento, este espíritu que nos califica para discernir lo que es instrucción de Elohim, lo que es instrucción del hombre, para no cambiar la palabra de Elohim con instrucciones, con rituales basados en sabiduría de los hombres. A veces puede ser buenas, es decir, no necesariamente son malas, pero a veces puede hacerte practicar un rito y perder de vista la sinceridad del alma. Es decir, tú aprendes de un shidur una forma de orar que ya fue establecida por otra persona y ya no es tu sinceridad del alma, no es lo que tú hablas. Entonces, ¿cómo crees que Elohim escuchará tu oración que no es tuya? Es de otro que te dijo tienes que orar así, ¿no? Así bien, pues te vas al católico, al papa, y te va a presentar un libro de oraciones que tiene también la iglesia ortodoxa y también la cultura vudú, budista, también en Islam, todos tienen oraciones establecidas. ¿Es eso lo que mira Elohim? Es el mira dentro del alma, la sinceridad, no el exterior, no lo que tus labios hablan, sino lo que hay en tu mente, lo que hay dentro de tu alma. Ahora, es cierto que se puede aprovechar muchos de esos libros, ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene buen conocimiento sobre las escrituras, entonces puede discernir y rescatar lo bueno, es lo que quiso decir Pablo. Escudriñar todas las cosas, retener lo bueno, siempre y cuando tú sabes diferenciar entre bueno y lo malo. Si no, es más sabio no ir a buscar en fuentes ajenas a las escrituras, porque si no tienes un buen conocimiento sobre las escrituras, más te vas a confundir y vas a coger la cosa que pertenece a una interpretación humana y vas a decir que es interpretación de Elohim. ¿Por qué? Porque el autor se considera uno de los sabios. Pero hay sabiduría del hombre y hay sabiduría que viene del cielo. Siempre hay que comprobarla. Hay información de la cultura y el pensamiento hebreo antiguo que es buen enriquecedor, ¿no?, en estos libros del judaísmo. Pero cuando usted no tiene como base sólida para su fe los escritos de Moisés y los profetas, lo que Yeshua dijo a la ley, al testimonio, dice, el que no edifica sobre la ley, no habla conforme a la ley, al testimonio, pues no le amaneció. Sin tener este fundamento, ¿cómo se va a poder hacer diferencia entre los escritos ajenos de las escrituras y un pensamiento humano o una inspiración que vino tras la bendición de Elohim? Hay que saber discernir siempre y cuando se conocen las escrituras. Me gusta que tengan siempre presente la declaración que David hizo respecto a la Torá. Digo Torá porque todavía no estaban los escritos de los profetas en el tiempo de David. Según el rey David, los escritos de Moisés que Moisés escribió en un libro de la Torá contiene, en este libro, la Torá contiene todo lo que un joven necesita para tener un buen camino en su vida. Dice en Salmo 119, versículo 4 al 10. Y en 119, versículo 5, y con esta cita voy a acabar, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino. También puede ver por comparación Proverbios capítulo 6, versículo 23. Así que, por favor, hagan de las escrituras vuestro escudo, vuestra defensa, hagan del Tanaj, del Torah, del Brit Hadashah, lámpara que alumbre vuestro camino, ¿no? Esa es la lámpara que las 10 vírgenes tenían, pero es el Ruaj y la experiencia que ustedes sacan de las escrituras, el aceite que ustedes necesitan para esta lámpara, ¿vale?
sea que el Ruach de Yeshua brinde a cada uno su discernimiento y no solamente el conocimiento lo tienen que adquirir ustedes, pero a medida que estudian, pero sea que el Ruach de Yeshua les dé entendimiento sobre el vuestro conocimiento para que puedan edificar en verdad. Shalom, un abrazo desde España. En el nombre de Yeshua, nuestro Redentor, bendiciones a cada uno de ustedes para la gloria del Padre de Yeshua. Shalom.